Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen aquí en Telesucesos en el programa de Enfoques. El día de hoy damos inicio a nuestras entrevistas con el doctor Patricio Gijón Larco. Con él queremos hacer un análisis de lo sucedido el día de ayer, un día en donde fue la fiesta democrática, todos acudimos a las urnas y tenemos los resultados. Doctor Gijón, ¿cómo evaluar la jornada de ayer luego de una segunda vuelta además plagada de temas complejos, en donde, sobre todo en las redes sociales, se dio una guerra difícil de comentarios, de chismes, de rumores? ¿Cómo evaluar ya al día siguiente, luego de que tenemos los resultados? El Ecuador, sin duda alguna, respira aires de libertad. El Ecuador se pronunció de una manera mayoritaria por la defensa del sistema democrático y de los valores que contiene precisamente un sistema de democracia, fundamentalmente los valores que tienen que ver con las libertades. El Ecuador se aleja en forma muy clara de opciones que se planteaban y que estaban en la línea de una peligrosa venezualización y de una catastrófica desdolarización. El Ecuador ha dado un triunfo más allá de haber votado por un candidato específico, ha dado un triunfo a la preservación de esa cancha democrática, a la preservación de los valores libertarios y a la posibilidad de marchar hacia adelante en línea de encontrar solución a los múltiples y gravísimos problemas que afronta el país. Usted con mucha seguridad habla de aires de libertad, aires de tranquilidad. Efectivamente, muchas personas ayer fueron a descansar con tranquilidad porque se genera un país con mayor estabilidad, con mayores proyecciones, con mayor seguridad en general en una serie de aspectos. Ahora, doctor Gijón, ¿cómo analizar lo que le toca al candidato electo, Guillermo Lasso, el presidente electo del Ecuador, enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas, antes de asumir el mandato el 24 de mayo? Es un país con una serie de temas complejos. Todos sabemos la crisis sanitaria que vivimos, la crisis moral que vivimos, lo cual es gravísimo, pero también la problemática económica que enfrentamos como Ecuador. Nos toca apuntalar todo un proceso que permita grandes acuerdos nacionales para sacarle al país de una mega crisis. Es fundamental apuntar en esa dirección. Si no tenemos esa capacidad de proyectar diálogos a efecto de encontrar en esos grandes acuerdos nacionales caminos sensatos para buscar la solución a los distintos problemas, pues únicamente habremos tenido una jornada electoral común. Creo yo que el Ecuador con urgencia reclama salud. Esto implica vacunación masiva, ordenada y oportuna. El Ecuador reclama con urgencia empleo y trabajo. Más del 60%, casi el 70% de la población nacional no tiene un empleo formal. Y esto es algo catastrófico. Entonces el Ecuador reclama trabajo. El Ecuador reclama seguridad social, seguridad ciudadana. La situación en términos de lo que ha venido siendo la proliferación de acciones delictivas, de acciones criminales, hace que los ecuatorianos reclamemos seguridad ciudadana. También se reclama seguridad ambiental. En suma, el Ecuador debe perseguir una seguridad
integral. El Ecuador reclama paz social, que en suma es el resultado de la justicia social. Para mí fue muy grato escuchar al candidato Guillermo Lasso Mendoza hablar de temas importantes que hacen relación al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Ya no escuchamos únicamente un discurso de centro-derecha vinculado con otros aspectos, con materias que tienen que ver con ajustes que indudablemente deberán hacerse, sino más bien aspectos de interés social. Y he visto también a un presidente electo que ratifica una apertura que va más allá de sus propias convicciones religiosas para entender y atender otro tipo de problemáticas que deben ser resueltas por el país. En suma, yo estoy convencido de que el pueblo ecuatoriano tuvo la posibilidad de elegir a un hombre sensato, a un hombre maduro, a un hombre responsable, a un hombre respetuoso, a un hombre democrático, pero no ha elegido a un mago. Es así, doctor Gijón, esperamos que sea un hombre abierto al diálogo, abierto a una serie de circunstancias y elementos importantes. Ahora, también debemos recordar que el 14 de mayo se posesiona la nueva Asamblea Legislativa. Días antes, 4 o 5 días antes, van a elegir al nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo trabajar con una asamblea en donde el candidato electo, el presidente electo, no tiene una mayoría? Los elementos que son parte de su movimiento, creo, no son los más numerosos, aliados con los cristianos, tampoco alcanzan una mayoría. ¿Cómo trabajar con una asamblea adversa si uno habla de temas ideológicos? ¿Cómo conseguir acuerdos y consensos que permitan la gobernabilidad del país? El único mecanismo viable es precisamente el encontrar en una agenda con 3, 4, 5 propuestas específicas la opción de construir grandes acuerdos nacionales que nos permitan salir de la megacrisis, en temas que ya los hemos abordado, en temas de salud pública, en temas de educación, en temas de empleo y trabajo, en temas que tienen que ver con seguridad integral, en aspectos sociales, si es que se toman 3, 4, 5 puntos máximo como ejes vitales de una agenda del desarrollo, se pueden construir acuerdos por encima de la mesa, acuerdos a la luz del día, acuerdos que sean además apoyados por la población ecuatoriana, acuerdos que también nazcan de propuestas que vengan desde la ciudadanía. Esa es la única posibilidad. Tenemos sin duda una conformación de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional compleja, en donde más asambleístas ha puesto el centro izquierda. Pero yo confío en la sensatez de líderes como Javier Hervas, que también le dio un aporte importantísimo a la candidatura de Lasso en esta segunda vuelta, cuando de manera patriótica y oportuna se pronunció claramente en favor de esa candidatura. Y él ahora está liderando, junto con el bloque parlamentario de Izquierda Democrática, la posibilidad de llegar a un acuerdo o a acuerdos democráticos con el sector de Pachacuti. Esto podría dar como un camino sensato, gobernabilidad, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. No vamos a poder salir de esta crisis multidimensional y grave si es que no somos capaces de entender que hay que dialogar y hay que ensamblar importantes acuerdos nacionales. ¿Cómo lograr, doctor Gijón, que esos acuerdos nacionales que usted con claridad lo dice sobre la mesa, que sean transparentes, que todo el país los mire y esté de acuerdo con 4 o 5 puntos básicos para generar tranquilidad, gobernabilidad y posibilidades de crecimiento? Uno debe hablar de una triple crisis: crisis sanitaria, crisis económica y crisis moral, involucrando en cada una de ellas una serie de aristas desde la parte educativa hasta la parte de empleo. Pero vivimos una crisis muy grave, más aún cuando la pandemia sigue presente en nuestros
diferentes ciudades, en las diferentes hospitales vemos todavía la problemática, y no solo en Ecuador, es una crisis global. ¿Cómo lograr que la ciudadanía acepte estos acuerdos, sea parte de estos acuerdos y se sienta involucrado? Usted hablaba de justicia social, hay que mirar muchísimo a todos los sectores y conseguir un país que desde donde estemos, cada uno desde donde trabaja, la academia, los medios de comunicación, la empresa privada, todos colaboremos para salir hacia adelante. ¿Cómo lograr esos grandes acuerdos y lograr ser un gran director de orquesta, que eso puede ser un presidente de la República, que involucre a todos y que consiga avanzar en equipo? Únicamente sintonizando los requerimientos de un país que está empobrecido, que está desesperado, que no tiene tranquilidad mientras no sea vacunado, que sin salud pues no podemos reactivar la economía. Sin embargo, de eso, Claudia, es fundamental advertir que el Ecuador, luego de 14 años, ha podido dormir en paz. Se respira un aire diferente, lo que yo denomino aires de libertad. Y esto se debe también al cambio importante que dio el candidato y ahora presidente electo Guillermo Lasso Mendoza a su campaña en la segunda vuelta. Y esto se debe a la capacidad que ha ido adquiriendo de escuchar. Y esto se debe también a uno de los eventos que después de tantos años el país pudo contemplar, y fue el debate presidencial que usted de manera adecuada lo manejó, lo condujo. Más allá de críticas a un formato, pues esa contribución cívica que usted hizo al país también permitió a los ecuatorianos el contraste de dos propuestas de gobierno. Todo esto nos debe conducir, y luego de haber pasado el susto de encontrarnos al filo del precipicio y luego de asegurar la cancha democrática, debe llevarnos a actuar con responsabilidad ciudadana. Este no es un problema únicamente de gobernantes, este no solamente es un problema de los distintos jefes de las funciones del Estado, este es un problema que hace relación al país en su conjunto, fundamentalmente a una ciudadanía que debe participar con mayor vigor en la construcción de una agenda mínima de desarrollo. Este es un problema que nos conduce a todos, y además a medios de comunicación, a comunicadores responsables, a los periodistas, a todos los ecuatorianos, a buscar tender puentes de unidad que permitan el fortalecimiento de un plan mínimo de salvación nacional. Sin eso yo veo muy difícil avanzar, y por eso es que tengo la certeza de que el cambio que ya advirtió el Ecuador en el candidato antes y ahora presidente electo Guillermo Lasso, pues va a permitir la consolidación de una propuesta de diálogo nacional previa a la construcción de grandes acuerdos nacionales. Usted bien habla de 14 años en donde el mundo de la revolución ciudadana o del socialismo del siglo XXI gobernó el país. Uno tiene que pensar desde el 2007 hasta el 2021, en donde se va a dar el cambio de mando. ¿Cómo lograr que todos los actores realmente trabajen con un fin común, que es mejorar la situación del Ecuador? Si incluso ayer ya escuchábamos declaraciones que decían, apoyamos, pero vamos a exigir que cumpla con tales y tales cosas. O sea, cada quien mira el país desde una óptica pequeñita en donde quieren que se cumpla lo que a esos grupos les interesa. Cómo tener una visión mucho más macro y buscar soluciones macro que nos involucren a todos. No son fáciles, no es que a uno con una varita mágica, como usted decía, el señor Lasso no es un mago, pero sí debemos todos colaborar para ir paso a paso, poco a poco avanzando, y no empezar con amenazas y con generar caos en ciertos estamentos o en ciertos sectores del Ecuador. Vemos lo que pasa en las ciudades nuestras, vemos ciudades complicadas por el tema pandemia, por el tema corrupción, vemos lo que pasa y nos preocupa muchísimo la situación del municipio de la ciudad capital, la ciudad más poblada del país y la ciudad que dio el apoyo a Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo ir mirando más allá de las ópticas particulares y pensar en objetivos macro de país?
Los sociólogos y politólogos tienen que hacer estudios y análisis de lo que ocurrió en las elecciones del 11 de abril. Los sociólogos y politólogos tienen que ahondar sus estudios en la costa ecuatoriana y fundamentalmente en Manabí, provincia que fue golpeada por el terremoto que realmente dejó una enorme cantidad de muertos y devastó a esa provincia hermana, fundamentalmente a varias de la costa también. Y se advierte que ahí todavía las propuestas populistas tienen acogida. ¿Qué es lo que pasa cuando ahí se robó, pero con manos llenas? Cuando ahí vemos monumentos precisamente a la corrupción, como ese terraplén que se llama de mala manera Refinería del Pacífico, cuando ahí todavía la gente duerme en carpas, cuando ahí vimos un hospital que solamente era una propuesta de construcción y que permitió que se llenen los bolsillos una serie de gente inescrupulosa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Un poco ensayando alguna explicación, quiero entender que el populismo llega todavía con fuerza a sectores de enorme necesidad, a sectores que ya no confían en otro tipo de propuestas, a sectores que hace rato tienen enorme desconfianza en la clase política, que una cosa dice en época de campaña y hace cosas diferentes cuando llegan al poder. Por eso es fundamental dar contenido, seriedad, dar un seguimiento a lo que fue materia de una propuesta en campaña electoral y hacer efectiva esa propuesta en la práctica. Y para lograrlo es necesario que gobernantes y gobernados sintonicemos grandes acuerdos nacionales. Yo quiero recordar, Claudia, que el candidato antes y ahora presidente electo, Guillermo Lasso, hizo planteamientos que han sido apoyados por la población en su mayoría. En materia económica propuso la racionalización de cargas impositivas, esto es, de impuestos, la eliminación de varios de ellos, como es impuesto del 2% a la pequeña empresa, la promoción de inversión extranjera, ofreció además créditos tanto a los pequeños agricultores como a los pequeños ganaderos al 1% de interés y a 30 años plazo. Ofreció también la reducción del costo del crédito, esto es, de las tasas de interés con el ingreso de la banca extranjera. En materia de salud ofreció vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno, y el principal problema que tiene este momento la economía es el de la salud pública. En materia de educación ofreció pasar de una educación memorista a una de razonamiento crítico y además libertad de acceso a la universidad y que los jóvenes escojan la carrera que ellos identifiquen como la de su vocación. En materia de institucionalidad, ofreció robustecer la institucionalidad democrática, dando, por supuesto, especial importancia a lo que significa el respeto irrestricto a la separación de las funciones del Estado, fundamentalmente a la justicia, y ofreció también apoyar de manera económica al fortalecimiento de la Fiscalía, de tal manera que en materia institucional también existe un compromiso del candidato Guillermo Lasso que es muy concreto. Y en materia de relaciones internacionales manifestó que habría y hay la necesidad de suscribir acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con Japón, con la mayor cantidad de países en el mundo. Él ha dicho: más banano, más flores, más camarones ecuatorianos en el mundo, más trabajo para los ecuatorianos. Y naturalmente nosotros consideramos que el Ecuador, con su voluntad cívica mayoritariamente expresada en las urnas el domingo 11 de abril, ha proscrito las dictaduras populistas corruptas.
Usted, doctor, ha hecho un resumen de todas las propuestas importantes del candidato Guillermo Lasso. Esperamos que efectivamente a partir del 24 de mayo veamos este giro de timón y que su gobierno empiece a hacer y a cumplir una serie de planteamientos. Cuando lo recordamos, son básicamente 5 años del terremoto que sufrió el país en abril de 2016, un terremoto que golpeó con mayor fuerza a Manabí, una provincia que en este momento votó por la otra tendencia. No sabemos cómo ni por qué, porque hay cosas que escapan a la comprensión. El momento de mirar al día siguiente las elecciones, habrá que hacer un profundo análisis al respecto. Pero, doctor, ¿cómo lograr continuar con una serie de elementos? Unos problemas más graves del Ecuador, hemos hablado de salud, hemos hablado de economía, pero también es el tema de corrupción. ¿Qué ocurre con temas que todavía están con muchos cabos sueltos? La propia refinería del Pacífico, que tanto se habla, usted dice ese enorme terraplén. ¿Qué pasa o cómo dar continuidad en el gobierno y en la asamblea que van a posicionarse en mayo para lograr investigar hasta el final los temas de corrupción que se han ido destapando casi semana a semana de los 14 años o de la década pasada? El país votó de una manera inequívoca por fortalecer la lucha anticorrupción. Y en ese camino el candidato y ahora presidente electo Guillermo Lasso Mendoza le ha ofrecido al Ecuador respuestas concretas en la lucha anticorrupción. Yo estoy seguro que vendrá alguna comisión internacional del más alto nivel a apoyar al Ecuador en ese propósito. Los ecuatorianos no solamente aspiramos a que se dé en el país una justicia a nivel de que las personas sean procesadas con apego a la ley, con apego a las tablas procesales y sean conducidas a las cárceles si es que ese es el caso. El país lo que aspira es a que se recupere lo robado. Miles de millones fueron extraídos de las arcas fiscales y también con oportunidad de obras pequeñas, medianas y grandes que nunca estuvieron alejadas de corrupción y de sobreprecio. Esto no puede quedar en el perdón y el olvido. El país en su conjunto reclama a gritos justicia. El país en su conjunto reclama a gritos la devolución, la recuperación de lo robado. Y este tema que usted plantea es un asunto que también debe contemplar la agenda de acuerdos mínimos que yo planteo. Muchísimas gracias al doctor Patricio Gijón. Hemos conversado con él sobre las perspectivas del gobierno que liderará a partir del 24 de mayo el señor Guillermo Lasso, candidato ganador de la segunda vuelta electoral, presidente electo al momento, y asumirá sus funciones el próximo 24 de mayo. Él es claro al hablar de que en el Ecuador desde anoche se respiran aires de tranquilidad, de libertad, y que muchos ecuatorianos pudieron conciliar el sueño con la seguridad de que las elecciones efectivamente consiguieron cambiar 14 años del socialismo del siglo XXI. Vamos a continuar después con análisis, con temas a lo largo de estas semanas previos al cambio de mando. Nuevamente gracias al doctor Patricio Gijón y a ustedes que nos han acompañado esta semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.